Buenos días, les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Hoy es lunes 14 de marzo del 2022. He hecho una compilación de material que solemos publicar en las redes sociales. Y quiero compartir con ustedes. El tema tiene que ver mucho con la inflación, ergo lo que está ocurriendo ahora mismo en el acontecer económico a nivel global. Y esto es importante porque desde hace mucho tiempo, vamos a ver, voy a hacerlo un poco más grande, aquí aparece el 30 de octubre del 2014, hace casi 8 años, su servidor anunciaba, y no era que en aquel entonces su servidor había descubierto el agua tibia, no, simplemente su servidor ha leído, por ejemplo, acá James Rickards, el libro Death of Money, publicado apenas un año antes, más o menos en el 2013. Entre 2013 y 2014 se publicó este libro, lo conseguí, me di a la tarea de estudiarlo y desde entonces ya Rickards mencionaba inflación y deflación. Dice, la deflación es endógena. El mundo está presenciando una batalla épica entre la inflación y la deflación. La deflación es endógena, derivada de la productividad de los mercados emergentes, cambios demográficos y el desapalancamiento en los estados financieros. La inflación es exógena, proviene de las políticas de tasa de interés y la emisión de dinero sin respaldo, es decir, dinero nacido del aire. La economía no se encuentra en estado inflacionario ni deflacionario, sino que está experimentando ambos fenómenos simultáneamente, por diferentes causas. El índice de precios revela cómo están actuando estas fuerzas en desbalance. Obsérvese de nuevo la fecha 30 de octubre del 2014. Desde entonces ya hablábamos de inflación. Siguiente. Ya más reciente, 29 de julio del 2019, dijimos en aquel entonces la cadena global de distribución sufrirá pronto importantes alteraciones. Los productos de China, prácticamente todos los artículos que hoy compramos y que son muy baratos, dejarán de serlo. Si los compra ahora, ahorrará mucho o logrará grandes ganancias si los vende luego. La clave está en que sean no perecederos, que no sean producidos en el país, es decir, que tengan que ser importados, preferiblemente de China, no electrónicos, que tengan poco peso y que no ocupen mucho espacio. Las rasuradoras desechables cumplen con todos los parámetros dados. Ya desde julio del 2019 advertíamos que la cadena global de distribución sufriría y luego recientemente pues ya hay bastantes informes. De hecho, le achacan gran parte de por qué las cosas cuestan más a ese asunto, cosa que no es totalmente cierta. Pero bueno, continuemos. A ver. Aquí dice, combustibles, materia prima y el dólar tiran precios al alza. Inflación de septiembre del año anterior, es decir 2021, ya para entonces la inflación estaba en la más alta de ese año. Estamos hablando en Costa Rica, pero lo mismo para otros países latinoamericanos y alrededor del mundo también. Pero es que es impresionante, ya desde antes, miren, desde el 2015, Costa Rica con el primer trimestre de inflación negativa en casi 40 años. Inflación negativa. Vean qué interesante. Su servidor advertía en el 2014 que Jim Rickards nos contaba que ya había un proceso inflacionario, deflacionario simultáneamente, también conocido como estanflación, y por aquel entonces, en el 2015, hablaban de la inflación negativa. No digo que no fuera cierto, lo que digo es que la percepción, es cierto desde una lectura de lo que la gente está percibiendo y de cómo los economistas pueden
alterar los datos de manera tal que apareciera una inflación negativa. Y por aquel entonces se invocaba, y durante muchos años se invocó, específicamente la Fed hablaba de que era necesario una inflación del 2%, que nunca entendimos por qué 2%, por qué no 1.5%, por qué no 2.5%, pero sobre todo por qué hablaban ellos de que la inflación era necesaria y que estaban tomando medidas para que la inflación fuera necesaria. Digo, fuera bastante, porque era necesaria, nunca lo entendimos, todavía no lo entiendo al día de hoy. Aunque hay una teoría que dice que en efecto los estados pierden cuando hay deflación, es decir, cuando hay lo contrario, cuando el precio de los bienes de consumo comienza a bajar, los gobiernos pierden ingresos porque cobran menos impuestos. ¿Ve? Esa es como la forma de explicarlo. Pero todavía al día de hoy parece ser una incongruencia y ya sobre todo ahora con una inflación acercándose al 10% global, en algunos países muchísimo más que eso, en otros menos, pues ya ahora sí que nada tiene sentido y bueno, es parte de lo que queremos ver acá. Miren, acá tenemos la fecha 10 de noviembre del 2021. Esto es una información en inglés que fue traducida por Google. La inflación es buena para ti, dice. Que no cunda el pánico por los precios de la leche. La inflación es mala para el 1% de la población, me imagino, pero ayuda a casi todos los demás. Esto es una barbaridad, hagámoslo un poco más grande. Esto es una vulgar mentira. Y más que vulgar mentira, ya pasa a ser sarcasmo, mala intención, mala fe. El articulista quiere que uno conciba la inflación como algo bueno. Me explico. Que usted se sienta contento o contenta cada vez que tiene que pagar más por los bienes de consumo. Que usted se sienta alegre de que cuando regresa del mercado viene cada vez con menos artículos porque su dinero está perdiendo valor. Y el articulista, un tal John Schwartz, quiere que nosotros nos sintamos contentos de vivir en la pobreza. Vea el cinismo y la desfachatez de la prensa convencional, porque les cuento, esto es The Intercept, un medio bastante famoso. Una información del sector agro de Costa Rica, pero asociado más bien con tierrafertil.com.mx. Fertilizantes suben 131% y disparan alimentos 10.9%. Según Tierra Fértil, marca registrada, multimedia agropecuaria. Esto es finales del 2021 y pronostican que se aumentará el precio de las primeras cosechas de este año 2022. Continuamos. Alta inflación reduce holgura del Banco Central en Costa Rica. Vamos a leer un poco más. Se acerca un alza en intereses, por supuesto, damas y caballeros. La única forma que tienen los gobiernos de poder medio controlar la inflación es subir los intereses. Y al subir los intereses va a ocurrir que van a explotar varias burbujas. Casi todos los negocios que fueron hechos con intereses sumamente bajos, al subir y en las condiciones en las que estamos, al subir los intereses y en las condiciones en las que estamos, la gente quiebra. Esto es una información de diciembre 7 de 2021. Inflación se dispara y supera barrera interanual del 3% para Costa Rica. Es decir, el Banco Central de Costa Rica consideraba que esa era la brecha. De nuevo, 76% de empresas aumenta precios de productos fabricados. El fabricante de fertilizantes de ósmosis inversa, Asomures, suspende operaciones forzadas por el alto precio del gas. Esto es en Europa del Este. Y esto fue en diciembre del 2021.
Crisis. Consumidores deben prepararse para alza en precios de granos básicos. Y estamos enseñando las fechas, diciembre 11 de 2021, porque ahora les dio, sobre todo a Biden y Kamala Harris, de echarle la culpa a Putin por la muy alta inflación que estamos viviendo. Bueno, en este momento no había guerra con Ucrania, entonces lo siento, no cabe. De nuevo, diciembre, inflación, Latinoamérica reaviva fantasmas de viejas crisis. Diciembre, país no podrá eludir mayor inflación y alza en intereses para el 2022. La misma información. No, perdón. Estamos equivocándonos de tecla. Ok, en Costa Rica 333,000 personas terminaron el año anterior sin empleo. Inflación interanual aumentó 3.5 durante enero del 2022. Inflación sube significativamente precio de electricidad, alquileres, café y azúcar. Esto es febrero de este año. Combustibles en el país caminan hacia el precio más alto de su historia. Estamos haciendo historia, damas y caballeros. Estamos empezando una de las mayores crisis de la humanidad, o quizá la mayor. La Unión Europea dará a conocer una estrategia para liberarse del gas ruso tras décadas de dependencia. Esto es en febrero del 2022. Barajemos esto un poco mejor. Llevan años con la falsa ilusión de que podemos hacer una transición a las energías verdes cuando las energías verdes, aunque han avanzado mucho, no son la solución, no abastecen. Prueba de ello, y creo que vamos a ver unos cuantos gráficos en esta conferencia, los precios de la energía convencional se fueron por las nubes. Y esto comenzó antes del problema en Ucrania. Esto tiene que ver con el dinero nacido del aire. Llevamos años diciéndolo. Acabamos de demostrar que James Rickards también lo venía diciendo desde el 2014. Explíquenme por qué si estamos yéndonos a una transición con las energías verdes, el precio del carbón ha subido en un año 357%. Aquí estamos con el petróleo, 21% en 3 días. Muy feo. Esto es reciente, vamos a ver la fecha. Esto es marzo. El primero o segundo día de marzo, o el 5 de marzo, o algo así. Acá nos dice una de las páginas que promueve la venta de oro, los precios del oro podrían llegar a $7,400 en 5 años. Esto se refiere a la onza Troy de oro puro. Dice un estratega a Kitco News. Kitco es la página web especializada en oro. Bien, creo que para 5 años el dato está altamente errado. Creo que para dentro de 5 años va a costar la onza de Troy de oro por ahí de $35,000. ¿Okay? Por tanto, esto, a mi juicio, es un precio muy conservador. Acá inicia la guerra y vemos cómo Lockheed Martin Corporation, una de las empresas más grandes productoras de armas y de jets de guerra, uno de los principales proveedores del ejército estadounidense, cómo sus acciones se disparan al alza y sube en poco tiempo. Estos son velas 15 minutos. Por ahí de mediados de febrero en adelante arranca
con una valoración altísima por la guerra. Ellos son los que realmente ganan. Energías verdes nos dicen, litio 600% más caro. ¿Qué utiliza litio? Las baterías de los celulares, de las laptops y de los autos eléctricos también. Litio 600% más caro. Crudo 68% más caro en el año. Que tenemos gas en Europa, gas natural, subió en el año 1140%, damas y caballeros. Esto nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Insisto en que vivimos tiempos históricos. Marzo 5 aparecen ya finalmente las noticias en Costa Rica que tiendas y supermercados reportan faltantes. Etiquetas indican que productos están temporalmente agotados. Dice, este es el caso de alimento para perros, gatos y pájaros, así como de leche para niños, productos de limpieza, cereales, coberturas de chocolates, siropes de maple y salsas de guacamole y un montón de productos más. Dólar alcanza nuevo récord en Costa Rica y ahora se está pagando $656. Nunca se había visto. Colones por dólar, disculpen. Y ahí un poco más de explicación de, según ellos, qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo que pasa. Gas, 1164% más caro en un año. Y el trigo, vamos a ver, 52% en 1, 2, 3, 4, en 5 días. Esto pasó la semana anterior. En 5 días el trigo subió 20%. Conclusión, o nos protegemos o salimos más afectados de lo que hace falta. Ya es bastante grave lo que está ocurriendo y es opción seguir negando. La gente lleva años negando esto, pero ya con una guerra encima, con una guerra que bien podría ser una guerra nuclear y que por tanto podría ser el fin de la humanidad tal y como lo conocemos. Espero que ahora con esto la gente empiece a entender que tiene que tomar acción para protegerse de una situación horrorosa que viene. Viene una hambruna, punto. ¿Y cuáles son las opciones? Son pocas, pero son efectivas. Y estamos a tiempo de poder llevarlas a cabo. Oro, plata y Bitcoin. Consejo de oro, no busque el oro porque la relación, el ratio de intercambio entre el oro y la plata va a alterarse, va a corregirse porque está alterado por razones históricas, político-económicas e históricas de hace varios años, muchos años. Y eso se va a corregir en esta crisis. Entonces, la estrategia adecuada es comprar plata y no oro. Repito, comprar plata y no oro para cuando se dé esa corrección en el ratio de intercambio entre estos dos metales, usted pueda así en efecto, ahora sí, comprar oro a un precio muchísimo más bajo, valuado en plata, una vez que se haya dado esa corrección de ese ratio de intercambio. Esto para los que no quieren Bitcoin del todo, porque los que entendemos el Bitcoin vemos la conveniencia de usar Bitcoin antes que metales preciosos. Son muchas, son abundantes. Hemos hablado de ellas y continuaremos hablando de ellas, pero no podemos explicarlo en este video porque queremos que siga siendo un video cortito y ya nos acercamos a los 20 minutos. Y en fin, últimas recomendaciones, siembre todo lo posible. No va a haber fertilizantes y si los encuentra los agricultores van a ser carísimos. Ya están bastante más caros que hace un par de meses, digamos. Entonces todos los desechos orgánicos pueden y deben ser
procesados como compost, porque ese compost va a alcanzar un precio de oro. Así que no hay razón para decir a partir de esta advertencia que estamos haciendo que usted no tiene nada que hacer para protegerse de la hambruna que viene. Muchas gracias, nos vemos pronto y que tengan un feliz día. Chao.